Bienvenidos a una nueva inversión a fondo. Bueno, es un verdadero privilegio estar aquí otra vez, compartiendo este espacio con todas las mentes curiosas que nos escuchan, siempre dispuestas a emprender un viaje intelectual fascinante. Hola a todo el mundo, un placer estar de vuelta. Hoy tenemos sobre la mesa un material que constituye, sin temor a exagerar, uno de los textos fundacionales más influyentes de toda la literatura antigua occidental. Totalmente. Nuestro objetivo hoy es realizar un examen textual y exegético del capítulo 11 del libro de Génesis, y vamos a usar como base la clásica versión Reina Valera. Pero quiero hacer una pequeña pausa aquí, al inicio, solo para clarificar el enfoque, porque cuando decimos exegético, a lo que nos referimos en términos sencillos es a extraer el significado del texto desde adentro hacia afuera. Eso es. Es decir, vamos a analizar lo que el autor original intentaba comunicar en su contexto, sin imponerle nuestras ideas modernas o nuestras creencias personales. Exacto, que es un error muy común. Claro, este no es un debate teológico ni religioso, para nada. Nos acercamos a estas fuentes manteniendo una postura estrictamente neutral y literaria, explorando el significado histórico tal y como está plasmado en las páginas aportadas. Y es un enfoque imprescindible, porque fíjate, al analizar la literatura del Antiguo Oriente Próximo, esa objetividad es la que nos permite apreciar de verdad la arquitectura del relato. Claro. Cuando haces a un lado cualquier idea preconcebida y simplemente observas cómo el autor estructuró la narrativa, es que emergen unos patrones impresionantes. Y este capítulo 11 funciona como una de las bisagras más críticas en toda la historia literaria. Una bisagra colosal, de hecho. Para quienes siguen este análisis a menudo, la misión de hoy es desgranar lo que bien podría ser el primer gran cambio de plano en la historia de la narrativa escrita. Sí, el famoso cambio de enfoque. Exacto. Vamos a observar cómo el relato pasa de utilizar una lente de gran angular, enfocando a toda la especie humana de forma global, a realizar un zoom cinematográfico radical. Un plano detalle, digamos. Eso es, un plano detalle que repentinamente aísla a una sola familia en medio de un mundo inmenso. Y quienes nos prestan su atención hoy tienen una promesa garantizada por nuestra parte. A ver, cuenta. Pues van a descubrir que la célebre historia de la Torre de Babel no es un simple cuento sobre un proyecto arquitectónico que terminó mal. Es un tratado profundo sobre la ambición sociopolítica, sobre avances tecnológicos de la época y... Y sobre una ironía poética magistral. Exacto. Y el texto aporta matices que justifican esa promesa por completo. Muchas veces las lecturas más superficiales pasan por alto los detalles técnicos que el autor incluyó deliberadamente. Ya. Estamos ante el cierre de lo que los académicos denominan la historia primitiva. Esos grandes relatos universales que empiezan con la creación, ¿no? Efectivamente, y es el punto de partida de una historia enfocada, específica y con un propósito narrativo completamente distinto. Vale. Vamos a desgranar esto y entrar de lleno en la primera parte de nuestro esquema, el proyecto de Babel. Venga. Según los versículos del 1 al 9, el texto plantea un escenario muy particular. Nos encontramos en un mundo postdiluviano, donde literalmente se afirma que toda la tierra tenía una sola lengua y unas mismas palabras. Hay una unidad lingüística total. Eso es. La humanidad migra hacia el este y encuentra una llanura en la tierra de Sinar, donde deciden establecerse. Y consultando las fuentes históricas anexas, sabemos que esta región corresponde a Babilonia, en el actual Irak. El mismo territorio donde un rey llamado Nimrod había comenzado a cimentar su imperio justo en el capítulo anterior. Exacto. Ahora bien, la pregunta es, si el mandato original que estas personas tenían era expandirse y llenar la tierra, ¿por qué construir una ciudad y detener su marcha les parecía una idea mejor? ¿Qué tenían en contra de la expansión? Lo fascinante aquí es observar cómo la geografía y la ambición humana colisionan. A ver. Fíjate, la llanura de Sinar, en Mesopotamia, era un terreno inmensamente fértil, ideal para sostener a una gran población y fundar una civilización compleja. Claro, mucha agua, buena tierra. Pero tenía una carencia crítica. No había piedra natural ni madera abundante para la construcción monumental. Ostras, claro. En cualquier otro contexto, esto habría limitado el crecimiento urbano por completo. Pero el texto se detiene a documentar un salto tecnológico crucial. Los seres humanos de este relato no se resignan a su entorno, deciden innovar. Y es un detalle sumamente revelador que aparece en el versículo 3. Se dicen unos a otros, venga, hagamos ladrillos y cozámoslo con fuego. Ya no dependen de encontrar piedras en la naturaleza.
Han dominado la cocción de arcilla a altas temperaturas para crear materiales de construcción estandarizados y mucho más resistentes. Y no solo eso. Claro, el texto subraya que utilizaron asfalto en lugar de la argamasa tradicional de barro. Exacto. Estaban empleando la tecnología punta de su era. Estaban creando un auténtico polo de innovación, o sea, una especie de Silicon Valley de la antigüedad, para llevar a cabo una obra de ingeniería pública sin precedentes. Y ese despliegue de innovación técnica nos lleva directamente a sus motivaciones, que es donde el texto revela de verdad su profundidad psicológica. Porque la tecnología rara vez es neutral, ¿verdad? Nunca lo es. Siempre está impulsada por un propósito. Aquí el propósito era doble. Por un lado, edificar una ciudad, y por otro lado, erigir una torre, probablemente un zigurat, cuya cúspide llegara al cielo. Ya. Pero la infraestructura era apenas el medio. El fin último se declara explícitamente en el texto, y es «hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra». Tiene tela esa frase. En esa breve frase se condensa una tensión enorme entre un orgullo desmedido y un miedo paralizante. Y es interesante que se mencione ese miedo a ser esparcidos. Porque, a ver, si revisamos los capítulos anteriores, la expansión no era una amenaza, era un diseño original. Exacto. En Génesis 9, el texto indica que hubo un mandato divino claro, que era «llenad la tierra». Así que esta decisión de concentrarse en una megaciudad no es solo un cambio de planes por conveniencia logística. ¿Qué va? Constituye una rebelión sociopolítica y espiritual en toda regla. Ya veo. La construcción de la ciudad y la torre representa el deseo de autonomía absoluta. Al buscar hacerse un nombre, la humanidad de este relato intenta asegurar su propia gloria y su supervivencia al margen de cualquier autoridad superior. O sea, ¿confían solo en ellos mismos? Totalmente. Prefieren la seguridad percibida que otorga la aglomeración y el control centralizado, antes que la vulnerabilidad de dispersarse y confiar en el orden establecido. Es el intento de crear un imperio impenetrable basado puramente en el esfuerzo y la tecnología humana. Y aquí es donde entra en juego uno de los recursos narrativos que me parecen más brillantes de todo el pasaje. Tenemos a esta civilización enormemente orgullosa invirtiendo absolutamente todos sus recursos, su asfalto, sus ladrillos cocidos, para construir la estructura más alta que su tecnología les permite. Estirándose literalmente hacia el cielo. Pero el autor introduce una ironía casi cómica en el versículo 5. Dice, y descendió Dios para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Es buenísimo. Es decir, para la humanidad era una obra colosal, inmensa, pero desde la perspectiva de la narrativa divina, la torre es tan minúscula, tan insignificante, que la divinidad tiene que agacharse para lograr verla. Es un contraste literario que desmitifica por completo la supuesta grandeza humana del relato. Subraya la inmensa distancia entre la percepción que tienen de sí mismos y la realidad. Totalmente. Pero esta visita en la narración tiene un propósito muy claro, que es emitir un diagnóstico. Y lo que el texto expone a continuación es crucial para entender el pasaje. A ver. El diagnóstico establece que el problema no es que los humanos trabajen juntos. La unidad y la comunicación no son presentadas como algo intrínsecamente negativo en absoluto. Claro. El problema es otro. El peligro radica en que esa unidad está orientada hacia una arrogancia sin límites. El texto advierte que, al ser un solo pueblo con un solo idioma, nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Se trataba de un monopolio del poder humano orientado exclusivamente hacia la autoglorificación. Lo cual explica la naturaleza de la intervención que sigue. Sí. Porque la narrativa no muestra una destrucción catastrófica. Exacto. No hay terremotos derribando la torre, ni fuego del cielo. La medida es muchísimo más quirúrgica. Consiste en desmantelar la base misma de su proyecto, que es la comunicación. Al confundir su lengua, el proyecto colectivo colapsa instantáneamente. Sin la capacidad de entenderse, pues la coordinación técnica es imposible. Se acaba la innovación. Claro. La torre queda inconclusa y, de manera irónica, la humanidad termina dispersándose por toda la Tierra, cumpliendo a la fuerza el mismo mandato que intentaban evitar con tanto ahínco. Y el cierre de esta primera parte nos deja un juego de palabras que consolida toda la ironía del relato. Cuéntanos. Esa metrópolis que iba a ser el símbolo eterno de su fama y su poder, termina siendo bautizada como Babel. Para quienes leyeran el texto en su idioma original, la conexión era evidente. Ya. Babel suena prácticamente igual que la raíz del verbo hebreo balal, que significa confundir. Buscaban un nombre para ser recordados por su grandeza y obtuvieron un nombre que los asocia perpetuamente con la confusión y con el fracaso de la arrogancia. Es una sección narrativa absolutamente perfecta.
Sin embargo, el capítulo 11 no concluye con la imagen de la ciudad abandonada. A partir del versículo 10, el texto realiza ese cambio radical de perspectiva del que hablábamos al principio. El zoom. El zoom, exacto. Pasamos del ruido, del caos global y de la dispersión de las naciones a una lista de nombres, una genealogía. Para cualquier lector moderno, encontrar una serie de nombres impronunciables deteniendo la acción puede parecer, no sé, un anticlímax o simple relleno. Desde luego. Pero, ¿por qué un autor antiguo insertaría esta lista justo después de un evento tan masivo? Si conectamos esto con el panorama general y con cómo funcionaba la literatura del mundo antiguo, hay que entender que las genealogías rara vez cumplían la función de un mero registro civil. No es como una página web de ancestros hoy en día. Ya, no es para buscar a tus tatarabuelos. Exacto. Funcionaban más bien como un currículum vitae narrativo. Son puentes teológicos e históricos. Al insertar esta genealogía específica de la línea de Sem, que es el hijo de Noé, el autor está utilizando un recurso literario para anclar el relato. Le dice a quien lee, bueno, dejemos atrás el mito universal y la historia de todas las naciones. A partir de este punto, el destino de la humanidad se va a decidir a través de lo que ocurra en esta familia en particular. Es el famoso zoom cinematográfico enfocando al verdadero protagonista. Y revisando detenidamente esa lista, hay datos que saltan a la vista y que marcan una transición innegable. Por ejemplo, el patrón matemático de las edades, que es fascinante. Totalmente. Venimos de relatos donde los personajes vivían casi un milenio. Pero tras el diluvio y el incidente de Babel, las cifras en esta genealogía muestran una caída en picado. La longevidad de la vida humana se reduce drásticamente generación tras generación, acercándose paulatinamente a los límites biológicos que ya consideramos normales en la historia documentada. Y ese descenso numérico es un marcador textual clarísimo. Indica que la era de los relatos de escala mítica ha terminado y estamos entrando en el terreno de la historia humana contemporánea al autor. Ya. Además, hay un personaje en esta lista que sirve de ancla absoluta, Peleg. En el capítulo 10, las fuentes nos indicaban que en los días de Peleg fue repartida la tierra. Hazlo claro. Al colocar a Peleg en esta genealogía que sigue a Babel, el autor está sincronizando los relojes. Está demostrando que la dispersión global y el origen de esta familia específica ocurrieron en el mismo plano temporal. La historia general y la historia particular están entrelazadas. Y esa mención de Peleg no es casualidad, porque nos lleva directamente a los verdaderos protagonistas de esta segunda mitad del capítulo. El versículo 27 frena la lista monótona y expande la narración introduciendo la familia de Taré. Se mencionan a sus 3 hijos, Abraham, que será la figura central de gran parte de la literatura bíblica posterior, Nacor y Harán. Y fíjate que inmediatamente se nos da un contexto un poco sombrío. Harán muere prematuramente en su tierra natal, en Ur de los Caldeos, dejando a un hijo llamado Lot. Exacto. Y también entran en escena las mujeres de la familia, Milca, que se casa con Nacor, y Sarai. Y es precisamente al presentar a Sarai cuando el texto arroja el dato más crítico de toda esta sección. El versículo 30 declara de forma muy escueta, casi fría, «Mas Sarai era estéril y no tenía hijo». ¡Bum! Exacto. Para comprender el peso de esta frase, hay que recordar que en la cultura del Antiguo Oriente, la descendencia no era solo una cuestión emocional o de tener una familia bonita, era una cuestión de supervivencia económica, social y de legado. Claro. Una genealogía que termina en una mujer estéril es un callejón sin salida narrativo absoluto. Plantea una tensión literaria gigantesca, porque si observamos el resto del libro de Génesis, toda la trama gira en torno a la promesa de que de esta familia surgirá una gran nación que cambiará la historia del mundo. Y, sin embargo, la primera información que recibimos sobre ellos es que biológicamente eso es un absoluto imposible. Biológicamente muerta, digamos, el autor elimina cualquier posibilidad de que el éxito futuro se atribuya a la capacidad, a la fuerza o al ingenio humano. En claro contraste con lo que intentaron los constructores de Babel, claro. Exactamente. Prepara el lienzo para mostrar que cualquier descendencia o grandeza provendrá exclusivamente de una intervención sobrenatural. Es un contraste sutil pero poderosísimo. Y luego, el capítulo cierra con lo que podríamos llamar un viaje a medias. Sí, la migración. Taré toma a su hijo Abraham, a su nuera Sarai y a su nieto Lot y deciden emigrar.
Salen de Ur de los Caldeos con la intención de llegar a la tierra de Canaán. Ujú, Y las notas históricas de nuestras fuentes son muy esclarecedoras aquí, ujú. porque Ur no era un poblado cualquiera. Que va para nada. Era una de las metrópolis más avanzadas de la antigüedad, un centro económico enorme y un núcleo ferviente de adoración al dios lunar. Dejar Ur era abandonar la civilización en su máxima expresión. Era salir de un entorno que representaba exactamente los mismos valores de poder, de orgullo y centralización que Babel. Ya, Pero el detalle intrigante es que no llegan a su destino. Se detienen a mitad de camino en una ciudad llamada Harán, que está situada en la actual Turquía. ujú, Y las fuentes históricas revelan que Harán era sorprendentemente otro de los grandes centros de adoración lunar de la época. fíjate qué curioso. Es como si hubieran salido físicamente de su cultura, pero se hubieran estancado en un lugar que les resultaba religiosamente familiar, una zona de confort. Claro, Y es allí, en ese punto intermedio, donde Taré muere, dejando a Abraham en la línea de salida, esperando ese impulso final que desencadenará el siguiente capítulo de la historia. vale. Entonces, si damos un paso atrás y observamos el panorama completo del capítulo 11, ¿qué significa todo esto? Hemos analizado ladrillos cocidos, lenguas confundidas, genealogías largas y viajes interrumpidos. A nivel de significado profundo, ¿cómo se sintetizan las verdades fundamentales que estas fuentes nos ofrecen? Pues, analizando el arco narrativo completo, podemos extraer varias conclusiones muy sólidas. La primera es la advertencia sobre el esfuerzo humano autónomo. A ver, El relato de Babel establece que cuando la humanidad se une con el único propósito de autoglorificarse y construir monumentos a su propio ego, el resultado inevitable es la alienación, la ruptura de la comunicación y el colapso del proyecto. Es la futilidad absoluta de la ambición que ignora su propósito original. totalmente. Y además de esa advertencia está la perspectiva que el texto ofrece sobre el curso de la historia misma. La intervención en Babel se describe, por supuesto, como un juicio a la arrogancia, pero los analistas literarios señalan que también funciona como un mecanismo de preservación. Exacto, es un punto clave. Al limitar la capacidad de la humanidad para centralizar el poder absoluto, se frena una potencial tiranía global, y se obliga al ser humano a poblar el mundo, fomentando una diversidad de culturas que de otro modo habría sido aplastada por la uniformidad del imperio de Shinar. Así es. Y esto nos lleva al tercer gran concepto que manejan las fuentes, que es un término técnico conocido como el aislamiento de la gracia. Suena un poco a jerga teológica, ¿no? Sí, pero es fácil de entender. Básicamente significa que tras el fracaso colectivo de la humanidad en Babel, la narrativa muestra un cambio de estrategia divina. Ya. En lugar de lidiar con las naciones en masa, la historia aísla a una sola familia ordinaria. Una familia plagada de problemas como la esterilidad que comentábamos. Ujú. Pero el propósito de enfocar la cámara en Abraham no es crear un club exclusivo o repartir privilegios egoístas. La ironía narrativa es que se aísla a uno solo para poder beneficiar a todos. La promesa futura será que, en su simiente, serán benditas todas las familias de la tierra. Es un movimiento de lo universal a lo particular, con el objetivo final de redimir nuevamente a lo universal. Exacto, un ciclo literario perfecto. Es fascinante. Y antes de concluir, hay un contraste literario en las fuentes que aborda toda la biblioteca bíblica y que me parece imprescindible mencionar. Ah, sí, Babel y Pentecostés. Eso es. Para quienes estudian estos textos de principio a fin, existe una simetría invertida asombrosa entre este evento de Babel en Génesis y el evento de Pentecostés, narrado miles de años después en el libro de los Hechos, en el Nuevo Testamento. Es uno de los sujetalibros literarios más hermosos de la antigüedad. Sin duda. En el texto de Babel, vemos que la multiplicidad de lenguas aparece como una medida disruptiva. Es una herramienta para frenar el orgullo humano y resulta en la fragmentación y la incomprensión de las naciones. Se separan por el idioma. Claro. Sin embargo, en la narrativa de Pentecostés ocurre el fenómeno exactamente opuesto. La aparición de múltiples lenguas no busca confundir, sino que se manifiesta como una herramienta de comprensión. O sea, se entienden a pesar de los idiomas diferentes. Exacto. Permite que personas de diversas naciones escuchen un mismo mensaje de esperanza en su propio idioma materno, uniendo en espíritu a aquellos que estaban separados por la cultura. ¡Qué maravilla!
Lo que en Génesis es el símbolo máximo de dispersión y castigo, se transforma narrativamente en el Nuevo Testamento en un vehículo de profunda unidad y gracia. Es la resolución poética de un conflicto que quedó abierto al principio de los tiempos. Bueno, para ir cerrando este recorrido analítico, vale la pena subrayar el inmenso valor de lo que hemos explorado hoy. Desde luego, entender Génesis 11 no es solo un ejercicio de historia antigua, es adquirir una llave maestra para la literatura clásica y para toda la cultura occidental. Nos enseña cómo un relato puede transitar de la escala macroscópica de los grandes imperios a la intimidad dolorosa de una familia con problemas biológicos, demostrando que muchas veces los grandes giros de la historia no ocurren en las cimas de inmensas torres de ladrillo, sino en la quietud de las tiendas de los nómadas. Demuestra que el afán desmedido de grandeza suele culminar en ruido y caos. Esto plantea una pregunta importante, y es una reflexión completamente nueva que surge al proyectar este texto antiguo sobre nuestro presente actual. A ver. A lo largo de este análisis hemos visto cómo los habitantes de Sinnar utilizaron su tecnología punta, el asfalto, los ladrillos cocidos, para intentar superar la barrera de su vulnerabilidad, unir a la humanidad bajo un mismo estandarte y, hacerse un nombre. Claro. Hoy en día, nuestra civilización está inmersa en un proyecto asombrosamente similar. Totalmente cierto. A través de la inteligencia artificial, los traductores en tiempo real y las inmensas redes globales de Internet, estamos intentando construir herramientas tecnológicas masivas para revertir tecnológicamente la maldición de Babel. Ya, buscamos conectar a cada ser humano y derribar por fin la barrera de los idiomas. Exacto. Sin embargo, al observar el tejido social contemporáneo, resulta profundamente irónico que, a pesar de haber resuelto el problema de la traducción mecánica, los seres humanos seguimos enfrentando niveles sin precedentes de incomprensión mutua, polarización y aislamiento emocional. Es una paradoja tremenda. Queda para la reflexión preguntarnos si la verdadera desconexión de Babel fue alguna vez un problema de vocabulario, o si en realidad seguimos sufriendo la misma incapacidad antigua de entender el corazón del otro, por más sofisticada que sea la tecnología que utilizamos para transmitir el mensaje. Qué planteamiento tan contundente. La verdad nos deja pensando. ¿Estamos realmente construyendo entendimiento o simplemente estamos fabricando ladrillos digitales más rápidos para torres que son igual de solitarias? Ahí queda eso para reflexionar. Con esa profunda interrogante para meditar, damos por concluido nuestro análisis de hoy. Ha sido un placer inmenso desgranar la arquitectura de estos relatos milenarios para nuestra comunidad. Igualmente, ha sido fascinante. Muchísimas gracias a todas las personas que nos han prestado sus oídos y su atención en esta inmersión a fondo. Nos despedimos con el entusiasmo de siempre, animando a cada mente curiosa a seguir investigando, cuestionando y disfrutando del inagotable placer de aprender. Hasta la próxima inmersión.